Ya estamos de vuelta con la quinta ponencia de este día, que le corresponde a Carolina Alzamora. Ella es mi amiga de Perú, la única representante que está en este congreso de Perú. Carolina es bióloga y terapeuta de nueva medicina germánica. Eh, También ella trabaja con el sistema de las flores del Dr. Bach, con formación en Innovio. Después nos contará si alcanza a contarnos de qué se trata la Innovio. Y bueno, distintas terapias con las que complementa su trabajo en la nueva medicina germánica. Su enfoque principal es ayudar a encontrar los conflictos y ayudar a resolverlos. Es estudiante continua de nueva medicina germánica. Bienvenida, Carolina. Hola Margarita, muchas gracias. Para mí es todo un honor realmente estar acá. Estoy muy emocionada, realmente. Bueno, yo te conozco desde hace un tiempo, hace algunos años personalmente, nos hemos visto en Chile y en Perú, ¿cierto? Si te invitamos es porque confiamos en tu trabajo, así es que te damos todo el espacio aquí para que cuentes tu experiencia y que nos compartas un tema que no es fácil de tratar, y tú aceptaste el desafío de hablar sobre los programas del Centro de la Glucosa, que no son fáciles de tratar porque hay que aclarar muchas cosas antes de ir a los programas en sí mismos. Así que no te quito más tiempo y comienza, por favor. Claro que sí. Bueno, en principio, yo hasta antes de este congreso había tratado muy poca gente con este tipo de programas. Entonces, yo acepté el reto, dije, vamos a investigar un poco más para también, obviamente, compartir, pero para mí también, para nutrirme yo. Entonces, voy a compartirles toda la información que he ido descubriendo, que he ido eh, acumulando, digamos, y procesando. Entonces vamos a ver los programas del centro de la glucosa. Primero quiero colocar el zoom, a ver, ¿cómo hago? Acá. Perdón un momentito. Y ya está, creo. Sí, ya está. Entonces, vamos a ver los programas del centro de la glucosa. Uno pensaría que si hablamos de la glucosa, estaríamos hablando de diabetes, básicamente, pero en realidad los centros de la glucosa están involucrados en otro tipo de manifestaciones, digamos, no solamente diabetes. También están relacionados con la hipoglucemia y con algún tipo de sobrepeso, porque ahora vamos a ir viendo cómo afecta esto con el sobrepeso. Vamos a avanzar. A ver. Siguiente. Entonces, esto es lo que a grandes rasgos vamos a ver ahora. Vamos a ver primero un poquito de qué cosa es la diabetes para la medicina convencional, cómo se ve la diabetes desde la nueva medicina, un repaso rapidísimo, dos PPTs de lo que es la primera y segunda ley para entender un poquito dónde están los síntomas. Vamos a ver los programas, cómo se comporta la glucosa a lo largo de los programas, ¿no? Después de haber visto la segunda ley. Cuáles son los conflictos biológicos que causan los diferentes síntomas de la glucosa, de las alteraciones de la glucosa y algunos ejemplos. Entonces, para la medicina convencional existe un diagnóstico que es diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus, porque también hay diabetes insípida, que son completamente diferentes. La diabetes mellitus para la medicina convencional es una alteración de la glucosa que hace que tengamos más glucosa en sangre, una hiperglicemia, ¿no? Para la medicina convencional hay como 4 diagnósticos. La diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, también hay ahora la etiqueta, el diagnóstico de prediabetes, cuando no se alcanzan los niveles de glucosa suficientemente elevados, pero ya están fuera de lo normal. Y también hay el diagnóstico de diabetes de mellitus gestacional, que simplemente es el diagnóstico cuando ocurre en el embarazo, ¿no? Y hay que resaltar acá que para la medicina convencional no se sabe la causa de ninguna de estas apariciones de diabetes.
no se conoce. Se sabe cuál es el órgano que está afectado, que es el páncreas, los islotes de Langerhans, pero no se sabe por qué. Dentro de la medicina convencional, vamos a ver que lo normal, los niveles normales de glucosa en sangre, son los que están planteados acá. Muchas personas que no, cuando no hemos conocido mucho sobre este tipo de temas, tenemos como que fijo esta medida de 100, ¿no? No, mi glucosa está bien porque está en 100, no, mi glucosa está muy alta porque está en 110. Pero hay que tener en consideración cuál es el momento en el que se mide la glucosa. El valor de 100 miligramos por decilitro de sangre de glucosa es el valor normal, 100 o menos, solamente cuando es medido después de un ayuno de 8 horas. Después el resto del día tiene que estar un poquito más. O sea, puede estar un poco más, ¿no? Por ejemplo, 2 horas después de comer, un almuerzo, un desayuno, la glucosa sigue estando normal, sigue siendo considerada normal hasta 160, ¿ok? Y entre comidas, por decir, antes de comer, es normal que esté entre 70 y 110. Ahora, para la diabetes, sí se encuentra que después de un ayuno de 8 horas, si la glucosa está en más de 126, ahí sí ya se puede considerar diabetes. Antes de la comida, entre 80 y 130, que es un poco más de lo normal. Y después de la comida, para que sea diabetes, 2 horas después de comer, tiene que estar en niveles de 180. Ahora, ¿cómo se diagnostica la diabetes? Para la medicina convencional se tiene que hacer más de una prueba, ¿no? Las pruebas que se suelen utilizar son estas. La glicemia en ayunas, que es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Lo normal, como hemos visto, está hasta en 100 en ayunas de 8 horas es normal, de 100 a 126 es prediabetes y de 126 en adelante ya es considerada diabetes. Pero con una sola toma no es suficiente, hay que hacer 2 muestras, 2 estudios separados, en fechas separadas. ¿Qué tan separadas? Eso lo define el médico. Y luego hay una prueba que yo, por ejemplo, no conocía y que al hacer la investigación descubrí, que es la hemoglobina glicosilada, que es un análisis de la hemoglobina, la molécula de hemoglobina que está unida químicamente a la glucosa. No toda nuestra hemoglobina está unida a la glucosa. Depende de qué tan expuesto a altos niveles de glucosa haya estado la sangre, para que haya un porcentaje mayor de nuestra hemoglobina unida a la glucosa, es decir, glicosilada. El porcentaje, digamos, normal es de 5.7% nada más. Solamente 5.7% de toda nuestra hemoglobina, si no somos diabéticos, va a estar glicosilada. Pero cuando uno ya tiene diagnóstico de diabetes, vamos a estar en 6.5%. Pero este test, ¿qué cosa es lo que muestra? Muestra que qué tanto tiempo ha estado expuesta la hemoglobina a niveles altos de glucosa, ¿sí? Entonces, se considera que, por ejemplo, una glicemia en ayunas elevada puede ser de 126, que ya se consideraría diabético, pero con una hemoglobina glicosilada baja, normal de 5.7, no se considera diabetes, porque significa la hemoglobina glicosilada nos está marcando que, qué tan elevada ha estado la glucosa en sangre en los últimos 2 a 3 meses. Entonces, si yo he tenido 126 en ayunas y una hemoglobina glicosilada de 5.7% nada más, eso quiere decir que no tengo diabetes. No puedo tener diagnóstico de diabetes con eso. ¿Qué cosa tenemos? No sabemos. Entonces el médico me imagino que va a seguir haciendo análisis y estudios y seguirá la supervisión. Luego, y también esta hemoglobina glicosilada también tiene que ser tomada más de una vez, no hay más de una oportunidad para poder tener un diagnóstico certero. Después existe otro test que también ya es un poco más, no tan nuevo, al menos para mí, como el de la hemoglobina glicosilada, que es el test de la tolerancia a la glucosa oral, que es un test en el cual a la persona se le da 75 gramos
de glucosa, una solución con 75 gramos de glucosa, y se mide la glucosa en sangre a las 2 horas. Después de esas 2 horas, si el nivel de glucosa está por encima o a partir de 200, ya se considera diabetes, pero también hay que hacer un par de pruebas, ¿no? Este tipo de pruebas están más relacionadas con resultados para diabetes tipo 2. Y luego también existe la prueba de glicemia al azar, que simplemente es tomar una muestra de sangre en cualquier momento, independientemente del último momento que se ha ingerido alimentos. Em, y si la glucosa está por encima de 200 miligramos por decilitro, es indicativo de posible diabetes, ¿no? Si además tiene la clínica de que hay mucha sed, la polidipsia, o hay acompañado con mucho ir al baño, orinar continuamente, y además habiendo tenido la persona pérdida de peso, así sin explicación, sin haber hecho dieta, sin haber hecho ejercicio, hay este nivel elevado de glucosa, toma mucha agua y orina mucho y además pierde peso, eso es un gran indicativo de diabetes también. Ahora vamos a ver por qué es esta pérdida de peso, cómo es que se relaciona con la diabetes. Porque vamos a ver que hay personas que tienen diagnóstico de diabetes, que pueden tener sobrepeso, y hay otras que no, al contrario, están bajas de peso. Y bueno, también, además de las pruebas que he mencionado, que son las más normales, digamos, las más comunes, para poder diferenciar entre diabetes tipo 1 y tipo 2 está la clínica, porque la diabetes tipo 1 es más frecuente en chicos, no en gente joven, en niños, en adolescentes, aparece temprano en la vida. Y la diabetes tipo 2 aparece después. Entonces, para poder diferenciar, en algunos casos se puede hacer los test de anticuerpos para diabetes tipo 1. Y adicionalmente, en análisis de orina, si aparecen lo que se llaman cuerpos cetónicos en orina, también es sugerencia de diabetes tipo 1. Y también vamos a ver por qué, y esto está relacionado con la pérdida de peso, pero vamos por partes. Entonces, vamos a ver la diabetes ahora, después de ver esta visión rápida desde la medicina convencional, vamos a ver la diabetes desde la nueva medicina. Más que la diabetes, vamos a ver los centros del azúcar. Acá tengo unas rayitas que han aparecido porque estoy indicando un corte, que anoche estaba practicando mi presentación y no lo borré y se quedó allí. Pero no importa porque igual iba a hacer después. Entonces, vamos a ver. En el cerebro, el doctor Hammer conoce que tenemos, vamos a poner el puntero, tenemos los centros del azúcar que están a la mitad, está en el lóbulo frontal, está en la zona delantera del cerebro, pero están como que en el límite de los hemisferios derecho e izquierdo. Están juntitos uno al lado del otro, más o menos como se ve acá, y este centro del azúcar regula la producción de insulina en el lado derecho y la producción de glucagón en el lado izquierdo. La producción de insulina es controlada a través del control de las células beta del páncreas, que ahora vamos a ver, y la producción de insulina está controlada desde el hemisferio, perdón, la producción de glucagón está controlada desde el hemisferio izquierdo a través del control de las células alfa del glucagón. Entonces, insulina es células beta y glucagón es células alfa. Entonces, acá viene, haciendo un corte a este nivel, en el cerebro, como que a este nivel, vamos a tener una visión de cómo entra la corteza, la sustancia gris, dentro del cerebro. Este es no sé si se nota el cursor, el espacio donde se juntan los dos hemisferios cerebrales, como se ve acá, y el centro de la glucosa está a este nivel, bastante adelante, no suprafrontal, estos son los relés de los arcos branquiales, y acá este es el de los centros de la glucosa.
A la derecha, células alfa que controlan la insulina y a la izquierda, células beta que controlan el glucagón. Ahora vamos a ver cómo funciona, o sea, rapidísimamente, cómo funciona el páncreas. Primero que nada, esta es la ubicación del páncreas. El páncreas tiene esta ubicación abdominal, siempre con una ligera inclinación por un tema que necesita un poco de la gravedad para que vayan emitiéndose las enzimas digestivas. Y el páncreas está allí, está bien atrás, está el páncreas, encima el estómago y encima el hígado. Esto es, acá está el hígado levantado para que vean cómo el páncreas está bien atrás. ¿Ya? Páncreas, encima el estómago, encima el hígado. El páncreas tiene doble función. Produce, por un lado, las enzimas para la digestión, ¿no? Las amilasas, que son para digerir los carbohidratos, las harinas, los azúcares, que van a ser producidas por el páncreas y van a pasar a los conductos pancreáticos, que luego esos conductos pancreáticos se van a unir con los conductos del hígado y van a juntarse en el colédoco y van a desembocar en esta zona, en el duodeno, ¿no? Para que todo lo que hemos estado comiendo, el bolo alimenticio, reciba las enzimas digestivas del páncreas y continúe su digestión. Entonces el páncreas tiene esta doble función. Esta función que es producir las enzimas digestivas que van al tubo digestivo, que es la función exocrina. Exo significa fuera. ¿Por qué? Porque el interior, el hueco, el tubo, el vacío, la luz del sistema digestivo es considerado externo. Sí, está dentro de nosotros, pero es considerado como si estuviera fuera. Y entonces la función endocrina, allí es donde participa la regulación de la glucosa, tanto la insulina como el glucagón, que es producida por otras células del páncreas que vamos a ver ahora. Este es el páncreas. Perdón. Aquí están los conductos pancreáticos que atraviesan todo este órgano. Alrededor de los conductos están estas células que producen las enzimas digestivas, pero aisladas, no así conectadas a los conductos, están los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son los que contienen las células alfa y las células beta que producen el glucagón. Y como ven, estas células no van a depositar sus hormonas, porque estas no son enzimas, son hormonas que van a controlar el azúcar y van a dar, estas hormonas van a ir a los diferentes capilares que están atravesando el páncreas. ¿Sí? Si se dan cuenta, las enzimas digestivas salen de acá y van a los conductos y las hormonas que produce el páncreas en los islotes de Langerhans son producidos en estos islotes y van al sistema circulatorio directamente. ¿Sí? Hay las células alfa que producen glucagón y las células beta que producen insulina. Y además hay otro tipo de células que producen otro tipo de hormonas que tienen otro tipo de regulaciones relacionadas con la digestión y con la glucosa también. Entonces, esto que hemos descrito hasta ahora es cómo funciona el páncreas y cómo controla. Falta mencionar cómo funciona. Las células alfa producen el glucagón saca glucosa del hígado y la lleva a la sangre, es decir, la sangre se llena de glucosa gracias al glucagón. Y luego la sangre pierde glucosa, porque la glucosa va a pasar a los órganos, porque la insulina va a tomar la posta y va a recibir, la insulina toma el azúcar de la sangre y la lleva a los órganos. Entonces es así, hígado, glucagón saca la glucosa del hígado y la lleva a la sangre. Y luego la insulina toma la glucosa de la sangre y la lleva a los órganos, ¿sí? Glucagón llena de glucosa la sangre, insulina saca el azúcar de la sangre y la lleva a los órganos. Entonces, esos son el proceso normal. Pero luego, cuando uno vive un choque biológico, algo que es dramático, inesperado y vivido en soledad, estos programas cotidianos van a pasar a un programa especial, porque ya no estamos en lo cotidiano, estamos
se necesita que se active un programa que me ayude a supervivir, un programa especial de supervivencia. Entonces, ese programa especial de supervivencia lo que va a hacer es generar modificaciones en el comportamiento, en el funcionamiento normal, que puede ser de las células alfa o de las células beta, dependiendo de cuál ha sido el choque biológico, cuál ha sido el peligro que se ha detectado y cuál es la respuesta que el cuerpo considera que debe tener ante ese peligro. Entonces, esto lo menciono así en general porque tenemos que saber que para las células alfa y para las células beta vamos a tener síntomas en la fase activa, cada uno con su propio síntoma, que está relacionado con la cantidad de azúcar en sangre. Vamos a tener síntomas en la PCLA diferentes, vamos a tener síntomas en la crisis y vamos a tener síntomas en la PCLB, ¿sí? Que son interesantes y todos relacionados con los niveles de glucosa y sus consecuencias. Ok, entonces ahora vamos a ver el programa biológico para las células alfa, ¿sí? Este es el programa no cotidiano, digamos, este es el programa especial, el SBS de las células alfa. Como las células alfa pertenecen a la capa germinal embrionaria del ectodermo, que pertenece al cerebro nuevo, todo lo que es cerebro nuevo en fase activa, cuando el conflicto, estamos ante el problema y el conflicto no se ha resuelto y necesita una respuesta. La respuesta biológica en este caso, en el caso del cerebro nuevo, es reducir la función. También es reducir los tejidos, pero en este caso solamente se reduce la función, ¿ok? Eso es importante. Entonces, este programa, o sea, todos los otros programas, no todos, pero la gran mayoría de los programas que generan modificación en los tejidos, sea ulceración, ¿no es cierto? En el caso del cerebro nuevo, necrosis, van a generar, son, digamos, pueden generar cáncer. Este tipo de programas no generan cáncer porque pues no hay modificación en el tejido, solamente en la función. Entonces, lo que se genera es lo que se llama una sintomatología oncoequivalente. Esa es la nomenclatura que tiene. Entonces, en la fase activa de las células alfa, que son las que producen el glucagón, ¿se acuerdan? Las células alfa llenan la sangre de glucosa. Entonces, cuando se activa el programa biológico de las células alfa, que como acabamos de decir, van a reducir función, yo no voy a tener un abastecimiento normal de glucosa a la sangre, porque el glucagón está de huelga, ¿sí? Hay menos glucagón. Entonces, la sangre va a recibir menos glucosa y por lo tanto voy a tener lo que se llama un diagnóstico de hipoglicemia. Y la hipoglicemia puede ser, pues, dependiendo de la masa conflictual, muy suave a muy intensa. Si es suave, una hipoglicemia, lo que normalmente vamos a sentir es hambre. Entonces, si yo siento hambre, voy a comer y voy a tener antojos de cosas dulces y entonces esto va a pasar desapercibido, ¿no? Y esto puede pasar desde muy pequeños, desde niñitos, esos niñitos que no pueden parar de comer dulces, o las personas adultas también que podemos tener antojos. Incluso a veces uno tiene el estómago lleno hace media hora que ha comido, que ha almorzado, pero siento hambre, ¿no? Uno puede sentir hambre y es porque tiene una baja de azúcar porque está con este programa. Pero como decimos esto, con este tipo de sintomatología uno no va al médico y entonces uno normalmente no tiene diagnóstico. Pero cuando uno tiene ya una masa conflictual más fuerte, ya no solamente puedo sentir hambre, sino puedo ya con tanta hipoglicemia, puedo tener náuseas, mareos, desmayos, puede haber temblores, palpitaciones a nivel muscular, puedo tener incluso a nivel del corazón, puede haber, como hemos dicho, hambre, antojo de dulces. También acabamos de decir que puede pasar desapercibida porque el hambre comemos y listo. Y como este es un programa que está en las células alfa en el hemisferio izquierdo, y si recordamos en el hemisferio izquierdo está la corteza territorial femenina, este es un programa que tiene un sentido biológico desde lo femenino, digamos, desde lo biológicamente femenino, que es no es atacar, sino desvanecerse. La idea es que, por ejemplo, nos imaginamos o si recordamos estas películas
estas películas mudas, ¿no? De los años 20, en los que la damisela en peligro ve algo así, un monstruo o algo y se desmaya, estaría en este programa, ¿no? Porque ha tenido el DHS y en el DHS ha sido tan fuerte que tiene un bajón de glucosa y se desmaya. Luego, cuando este conflicto se resuelve, cuando ya salimos de la fase activa, en la PCLA lo que va a suceder con la glucosa es que la glucosa lentamente va a regresar a la normalidad. Y luego, en la fase de la crisis epileptoide, la crisis de sanación, para las personas que no conocen la nueva medicina, me gusta explicárselos así para que lo tomen como que es algo bueno. Como es un momento simpaticotónico, en simpaticotonía vamos a tener el mismo síntoma que en la fase simpaticotónica, la fase activa, y entonces si había poca glucosa, ahora también vamos a tener un bajón en la glucosa, pero va a ser un bajón más intenso. Dependiendo de la masa conflictual, podemos tener un bajón fuerte, ¿no? O un bajón muy fuerte que puede necesitar atención médica. Puede ser un coma diabético hipoglucémico, obviamente dependiendo de la masa conflictual. Pasado esto, que es intenso pero corto, y además como que va avisando porque se van sintiendo los mareos y todos estos síntomas, las personas pueden estar prevenidas y pueden tener a mano suero o Gatorade o Coca-Cola o agua con azúcar o lo que sea, mientras van al médico. Luego tenemos la PCLB. En la PCLB de este programa vamos a tener, ¿qué va a pasar con el azúcar? Acá estaba baja, acá se regresa más o menos a la normalidad, luego tiene un bajón, una regresada a la simpaticotonía y luego comienza a recuperarse. Y esta recuperación puede ser, dependiendo de la masa conflictual también, puede ser que nos deje con niveles ligeramente elevados en la glucosa o puede que nos deje en diabetes porque ya de plano se pasó, ¿no? Y en ese caso vamos a tener una diabetes que como no depende de la insulina, porque es el programa de glucagón, es una diabetes resistente a la insulina y es la famosa diabetes tipo 2 que no inicia en la niñez, sino que normalmente inicia en las personas adultas, ¿no? Entonces, esta es la causa de la famosa diabetes tipo 2, que es tan común y que normalmente se relaciona con personas con sobrepeso, porque si se fijan en la fase activa, la persona está comiendo mucho, porque le baja la glucosa y pues le da hambre. Cuando la persona se queda, digamos, pegada en la fase, en la PCLB, o sea, está en conflicto, en solución pendiente, este estado de glucosa elevado se prolonga y vamos a tener pues el diagnóstico de diabetes. Vamos a tenerlo así, o sea, constantemente vamos a estar como en recaídas. La persona ya entró a la diabetes, a la PCLB y recae en el conflicto y luego retoma la PCLB y recae y retoma y recae y retoma, entonces esto nunca termina. Y acá, por ejemplo, esto es el caso de cuando uno está en una fase activa de glucagón, que no estamos en glucagón, estamos en hipoglicemia, ¿no es cierto? La persona resuelve, comienza a normalizarse su glucosa, y otra vez tiene otra vez el conflicto, y otra vez le da hipoglicemia, tiene hambre, come, resuelve otra vez, y estamos en ese plan, y vamos llenándonos, vamos subiendo de peso. A ver, voy a ver. Entonces, ahora vamos a ver el programa biológico de las células beta. Primero vamos a tomar agüita. Las células beta, que están el relé está en el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el hemisferio donde se encuentra el lóbulo temporal derecho, que es donde está la corteza territorial masculina, ¿no es cierto? Entonces, las células beta de la insulina están más relacionadas con un conflicto masculino, digamos, ¿no? Del azúcar. Ahora vamos a ver. Entonces, como vimos,
son tejidos que provienen del ectodermo, y el ectodermo es del cerebro nuevo. En el cerebro nuevo, en la fase activa, hay disminución de la función. Vamos a tener disminución de la insulina. Cuando la insulina disminuye, la insulina se encarga de llevar el azúcar de la sangre a los órganos. Entonces, si tengo menos insulina, pues ya no tengo, se va acumulando el azúcar en la sangre, comienzan a subir los niveles y entonces voy a tener el diagnóstico de diabetes. En este caso voy a tener un diagnóstico de diabetes tipo 1. Y uno de los síntomas notorios, digamos, porque uno no sabe cuál es su nivel de glucosa, ¿no es cierto? Uno se da cuenta por los síntomas. Entonces, en este caso, el síntoma es que comienza a dar sed. ¿Y por qué da sed? Porque el cuerpo es muy inteligente y si la sangre está como que más, no densa, sino más concentrada, más cargada de solutos, en este caso más cargada de glucosa, lo que quiere hacer es bajar la concentración de glucosa diluyendo la sangre y por eso nos da sed, para que tomemos más agua y diluyamos un poquito la sangre. Y obviamente tomamos más agua y también vamos a orinar más. Por eso es que en la diabetes se ve que pasa eso. En todo tipo de diabetes, ¿no? Cada vez que haya elevación de la glucosa en sangre va a pasar eso. Y luego, ¿qué pasa? En este caso, en la diabetes tipo 1, como tenemos poca insulina, no está entrando suficiente cantidad de glucosa a las células del cuerpo. Entonces las células del cuerpo necesitan más glucosa. ¿Y qué van a hacer? Necesitan la glucosa para producir energía. Entonces, ¿qué van a hacer esas células? Para producir energía, no se van a morir. Entonces, comienzan a activarse mecanismos paralelos, ¿no? Paralelos o suplementarios, complementarios al de la insulina, uh, al de la glucosa. Cuando no hay glucosa, ¿qué hace el cuerpo? Va a utilizar sus reservas de grasas. Y el metabolismo de las grasas va a generar la energía, pero también va a generar la producción de lo que se llaman cuerpos cetónicos, ¿ya? Estos cuerpos cetónicos van a aparecer en la orina y si la masa conflictual es muy, muy grande, vamos a tener también cuerpos cetónicos en la sangre y esos cuerpos cetónicos en la sangre en un rango demasiado elevado, lo que va a pasar es que va a acidificar el cuerpo y vamos a tener una acidosis metabólica debido a la diabetes y la persona incluso va a tener olor en su aliento afrutado, porque los cuerpos cetónicos también se presentan en las frutas, entonces el olor es similar y eso es una emergencia, hay que ir al médico, porque eso lo tienen que corregir. Entonces, en esta parte podemos ver que cuando hay menos insulina, vamos a ver que hay disminución de peso, porque como les acabo de explicar, la energía, como no la pueden sacar los órganos de la glucosa de la sangre, tienen que utilizar este mecanismo secundario que es quemar grasas, entonces por eso es que la persona pierde peso, ¿se dan cuenta? Entonces la diabetes tipo 1, la de insulina, está relacionada con pérdida de peso, y la diabetes tipo 2, que es relacionada con el glucagón, para nosotros de la 9-NMG sabemos que está relacionada con el glucagón, esa puede hacer subir de peso. Entonces, esta diabetes, la tipo 1, como es debida a una disminución de la insulina, vamos a tener una diabetes insulino dependiente, porque acá sí, si uno aplica insulina, responde muy bien. En cambio, en la diabetes causada por el glucagón, es insulino resistente, porque como no se debe a la falta de insulina, sino al programa glucagón, yo le pongo insulina y ahí más o menos como que anda, pero la cosa no depende de la insulina en sí. Entonces, por eso es resistente a la insulina. En cambio, la diabetes tipo 1, como si es debido al programa de insulina, por baja de insulina, yo pongo insulina y mejora. Entonces, es dependiente de la insulina, ¿sí? Y como hemos visto, el diagnóstico puede comenzar desde muy temprano. Entonces, si se resuelve este conflicto, vamos a entrar a la fase solución. Vamos a ver cuánto tiempo tengo. Faltan 10 minutos, bueno, no sé,
Ya vamos a ver. Entonces, en la PCLA vamos a tener que, como acá teníamos en la fase simpático-tónica niveles altos de glucosa, la glucosa en la PCLA va a comenzar a normalizarse, va a comenzar a bajar. Y luego en la crisis epileptoide vamos a tener una repetición de la fase activa, pero más intensa y corta. Entonces vamos a tener un subidón de la glucosa en sangre. Dependiendo de la masa conflictual, puede ser grave o no. Eh, pero acuérdense que la masa conflictual depende de cuánto tiempo ha estado activo el programa. Entonces, aunque la glucosa, quizás la diabetes no sea muy intensa, por mucho tiempo, sí, mucho tiempo activo este programa, si se resuelve, sí puede haber una crisis fuerte acá en la crisis epileptoide, un coma diabético, hiperglicémico, y ahí sí no hay Coca-Cola que sirva, ¿no? Ahí hay que ir a la emergencia porque ahí tienen que aplicar, hay que avisar y ellos tienen que aplicar metformina y otro tipo de drogas que regulan el nivel de glucosa de manera rápida. Y luego en la PCLB, cuando se pasa la crisis epileptoide, vamos a tener que el nivel de glucosa en sangre va a bajar, va a estar bajo. ¿Y qué tan bajo? Va a haber un pequeño, ligero a más intenso nivel de hipoglucemia debido a, o sea, que va a depender de la masa conflictual. Si hay recaídas constantes en el conflicto, la hipoglicemia se puede volver crónica, ¿no? Y si el conflicto no se resuelve en la fase activa, pues la diabetes va a ser crónica. Esto es el caso de cuando la diabetes es crónica, no estamos en fase activa y nunca resolvemos. El sentido biológico para este conflicto de las células beta del lado derecho masculino es un sentido en el cual el cuerpo acumula glucosa en sangre para facilitarle a los músculos más energía para poder reaccionar, atacar, defenderse, que es la respuesta biológicamente masculina, ¿no es cierto?, ante su conflicto. Cuando yo tenía una duda muy grande y era, ¿cómo si no hay insulina voy a tener ingreso de glucosa a las células del músculo? No que no va a ingresar a los órganos. ¿Acaso los músculos no son órganos? ¿Cómo ingresa? Entonces, resulta que las células del músculo tienen más receptores para la insulina, entonces la poca insulina que haya está más enfocada en meter, digamos, glucosa de la sangre al músculo que a otro lugar, que a otros órganos. Y segundo, existen otro tipo de mecanismos independientes de la insulina para ingresar la glucosa a las células del músculo estriado. Entonces, este programa está, digamos, maravillosamente planificado para la respuesta biológicamente masculina del conflicto, ¿no? Que es resistir. Ahora vamos a verlo. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los conflictos, qué cosa es lo que tiene que vivir uno para que se dé esta situación a nivel biológico, ¿no? Para que tanto la insulina o el glucagón vayan a bajar y haya todo este tipo de alteraciones. Vamos a centrarnos en que los conflictos pueden ser, voy a decir los dos conflictos porque son iguales, o sea, para los dos relés, y va a depender de quién es el que lo sufre, quién es el que lo vive para que sea de un tipo o del otro. Entonces, los conflictos son de miedo con resistencia, o miedo con oposición, ¿no? O miedo con asco, disgusto, repulsión. Según que la persona sea hombre o mujer, y siendo hombre o mujer, si es zurdo o diestra, y también dependiendo de su estado hormonal. Estos relés no están en la corteza territorial, entonces cualquier cambio en los conflictos biológicos en estos relés no van a alterar el estado hormonal, pero sí dependen del estado hormonal. Es decir, si yo me siento en masculino, una mujer si se siente en masculino, o sea, tiene pocos niveles de estrógeno, va a tener una respuesta más masculina, aunque sea mujer, ¿no es cierto? Entonces, entonces eso va a cambiar. Entonces, el hombre diestro, un hombre diestro con todos sus niveles de testosterona normales, si se le afectan las células beta, la insulina, va a ser porque tiene un conflicto de resistencia.
Una mujer diestra, si se le afectan las células alfa del glucagón, es porque va a tener un conflicto de miedo con asco, ¿sí? Este es el de la damisela, que se desmaya, que se desvanece. Para los zurdos es al revés. Tanto para el hombre zurdo en estado hormonal normal como para la mujer zurda en estado hormonal normal, eh, la respuesta, el conflicto lo van a vivir el hombre en masculino y la mujer la va a vivir en femenino, porque su estado de hormona sexual está normal. Entonces el hombre va a tener respuesta masculina y la mujer va a tener respuesta femenina. Pero como son zurdos, es una reserva biológica, no van a responder el hombre por células beta, sino va a responder por células alfa y va a tener los síntomas del glucagón. ¿Sí? Y la mujer zurda va a responder el conflicto en femenino, pero lo va a responder por las células beta, por la insulina, ¿ya? Y cuando están fuera del estado hormonal normal, cuando están reducidas los estrógenos y la testosterona, vamos a tener otra manera de presentar, que no lo voy a mencionar porque ya creo que sería confundir demasiado. Si nos aprendemos básicamente lo que es hombre diestro, mujer diestra, y luego sabemos que para el zurdo es al revés, estamos. Y en estado hormonal normal, después de que es al revés, también es al revés. Ok. Entonces vamos a ver un poquito mejor, vamos a ver qué hora es. Ya me superpasé. Entonces el conflicto de resistencia, sea hombre, mujer, zurdo, diestro, estado hormonal, no importa. El conflicto de resistencia es un conflicto que genera una fuerte oposición, ¿no? Oposición porque me están obligando a hacer algo que no me gusta, pero con un susto, con un miedo. Entonces, desde chico puede pasar que, por ejemplo, a los niñitos los quieren obligar a hacer algo, pero con un castigo, con un amedrentamiento, entonces la criatura se asusta y se opone, ¿no? Igualito en el adulto, me asusto y me opongo, y me puedo oponer a una persona, a una situación, a una institución, a decisiones tomadas en mi contra, me veo obligado a soportar algo y tengo que resistirlo. Ese es el conflicto de resistencia. Por ejemplo, como ya no tengo mucho tiempo, voy a poner el ejemplo de este señor, un terapeuta que conoce la nueva medicina, pero estuvo sufriendo de fiebre por unos 10 días ya, ¿no? 10 días seguidos de fiebre, ya se preocupó y además le comenzaron problemas respiratorios, porque no, ya no sentía que podía respirar bien. Se hizo una prueba de sangre y su sangre estaba como que bien espesa, bien densa. Entonces fue al hospital. Y en el hospital, bueno, además, en su entorno le comenzaron a decir, pero ten cuidado, no sé qué, no sé cuánto, como que ya le aminoraron sus defensas, ya no podía respirar tan bien. Entonces, se preocupó. Entonces, en el hospital, él estuvo atendido en emergencia solamente, no me acuerdo si se quedó 1, 2, 3 noches, no me acuerdo, pero él estaba cerquita de la puerta, en un ambiente compartido, y entonces él podía ver todo lo que pasaba, y él veía cómo entraban y salían, y vio morirse como, no me acuerdo si 3, 4, 5 personas, y él decía, no, yo no me voy a morir. Obviamente es tremendo susto, ¿no? Qué miedo, cualquiera en su lugar le daría miedo. Y dijo, no, yo no me voy a morir, yo tengo que aguantar. Y ahora tiene diabetes tipo 1, hombre diestro. Y ahora vamos a ver el conflicto de miedo con asco, disgusto. Es un conflicto en el que hay un asco, un disgusto fuerte, ¿no? Que puede ser provocado como ejemplo, no es que sean las únicas causas, cuestiones repugnantes relacionadas con el sexo, tocamientos, violaciones, prácticas sexuales no deseadas, angustias relacionadas con algo considerado sucio, como puede ser las heces, orina, vómito, basura, ¿no? Cosas muy desagradables. Eh, por ejemplo, si uno le tiene miedo, ha sufrido un susto por por ejemplo, un padre alcohólico en la familia que grita, que se pone violento, qué sé yo, y que eso genera este conflicto, un raíl puede ser el olor del alcohol después, posteriormente, ¿no? Y en niños también puede suceder, y entonces ahí tendríamos estos niños que se vuelven gorditos de tanto que comen, y es porque han vivido este conflicto. Porque se han asustado y ha habido algo que les ha parecido asqueroso, ¿no? O que les ha disgustado mucho.
Y entonces estos niños pueden tener sobrepeso y luego por eso es que se dice que la diabetes tipo 2 está relacionada con el sobrepeso, porque eventualmente esto puede pasar a la fase de solución y la persona se puede quedar pegada en la PCLB, ya con diabetes tipo 2. Y acá vamos a poner, en estos ejemplos, un resumen de estos ejemplos es como, por ejemplo, el primer ejemplo, una mujer que sufrió tocamientos indebidos, ni siquiera fue, o sea, no llegó a ser, gracias a Dios, una violación per se, pero fueron tocamientos inseguidos a sus 4 o 5 añitos. Y a lo largo de su vida y de su desarrollo siguió sufriendo este tipo de cosas así salpicadas, digamos, entre que iba al colegio, en la calle, qué sé yo. Y entonces ahora ella tiene diabetes y también un poquito sobrepeso. Y el asco que siente, muy aparte de lo que se sintió en el momento del conflicto, es cómo fui tonta, ¿no? O sea, es como un disgusto conmigo misma. Eh, el otro caso, una señora ya un poco mayor, que cuando era muy pequeñita sabía leer y vio que sus padres se iban a divorciar, leyó un papel de divorcio. Y luego la mamá le decía que tú no deberías estar acá, quién te va a querer, etcétera, etcétera, ¿no? Porque además ella nació en el momento en que los padres se estaban separando, o sea, ya habían comenzado los problemas. Entonces, ella también, ella sufre este disgusto tan grande, tan horrible, que le digan eso su mamá, pero almacena en sí una sensación de que, un disgusto con ella misma, ¿no? Y así en general podemos ver que las personas que sufren este conflicto tienen un disgusto hacia algo hacia afuera, un asco, una repulsión hacia algo externo, o sea, que me han hecho, ¿no? O es algo hacia mí también, o sea, yo me siento, me tengo como asco, como que me repulso, porque ¿cómo fui tan tonta? ¿Cómo estoy yo aquí? Hay que ver, ¿no? Para la mente inconsciente no existe el otro, ¿no? Como es adentro es afuera, entonces hay que buscar en todos esos lugares cómo se está reviviendo y recayendo el conflicto. Carolina, Sí, sí, Margarita. no te vas a escapar de las preguntas, porque, Yo estoy ahí. porque hay muchas preguntas y algunas bien interesantes. Bueno, creo que ha hecho una presentación muy completa y vemos que sigue, entonces por eso te detuve. Estaba Eh, por terminar, falta poquito. ya robaste 5 minutos de preguntas, entonces, casi 10 minutos de preguntas. Entonces, Ya, muy vamos a bien. ver. Vamos a ver qué tal. Vamos a ir rápido, Ok. ojalá respuestas breves. ¿Ya? Eh, ya, la primera dice, ¿una persona insulino dependiente, si resuelve el conflicto, podría volver a la normotonía? Eh, claro, todos si tenemos, si resolvemos el conflicto, teóricamente podemos volver a la normotonía, pero hay que ver el caso, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo ha estado activo el programa? ¿Cómo está la masa conflictual? Si vamos a pasar bien esa crisis epileptoide, porque vamos a tener una crisis hiperglicémica fuerte, ¿no? Fuerte o no tan fuerte, es que depende de la masa conflictual y de cuánto tiempo esté. Entonces eso hay que valorarlo con mucho cuidado, ¿no? O sea, yo no tengo tanta experiencia en estos casos, entonces yo he estado investigando y por lo que he visto, el coma diabético no es para jugar, ¿no? O sea, tiene como que secuelas, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que la crisis epileptoide, el cuerpo la realiza para eliminar el edema que hay en el cerebro. Y cuando nos hacen el tratamiento para las crisis en el manejo intrahospitalario, lo que hacen es ponernos suero. Claro, el suero es importante para poder por ahí, para que sea un vehículo, para que entre la metformina y todas las drogas que van a bajar la glucosa, pero me están metiendo más líquido y el foco de Hammer no va a bajar nunca, pues. Entonces, es como que una con otra. Tengo el azúcar en 700, en 800, pero si me meten más suero, la crisis no va a terminar nunca, porque el cuerpo no logra botar el edema cerebral. Entonces, yo me imagino que por ahí va la razón, sin saber más, de por qué es tan graves las consecuencias de un coma diabético, ¿no? Que en realidad tampoco es que, o sea, no conozco mucho. Eso Bueno, es es hasta más ahí donde sé. peligroso la hipoglicemia que la hiper.
¿ya? O sea, no Ok, tener azúcar es mucho más peligroso, ahí sí que es una emergencia. ok. Pero Sí, aportando lo que pasa, glucosa, mira, lo que pasa es que yo dentro de lo que estaba investigando, em, y conversando con las personas que muy amablemente compartieron conmigo su caso, que yo ahí puse un agradecimiento y realmente estoy eternamente agradecida con ellos. em, lo que vi es que la crisis de la hipoglicemia, o sea, las dos crisis avisan, ¿no es cierto? Una, la hiperglicemia te da mucha sed, pero digamos en tu casa no puedes hacer mucho, te tomas la metformina, pero no sé en cuánto rato va a hacer efecto, no sé. En cambio, en la hipoglicemia también te avisa y puedes ir tomando tu, ¿no? Tu azúcar, tu agua con azúcar, tu Coca-Cola, no sé, no sé qué opinas al respecto, Margarita. es que estaba leyendo las preguntas. Ah, ya, perdón, ok, ok, ok. O sea, digamos, yo no tengo criterio médico y Es no que como tengo... son tantas, es un tema tan importante que son muchas las preguntas, Sí, sí, y sí. quería seleccionar las más eh, relevantes o que se repiten más. Por ejemplo, Ujú. si la familia es toda diabética, menos uno, ¿cómo se explica eso? De ahí están partiendo del hecho de que fuera hereditaria y no lo es, ¿cierto? Claro, uno no nace, o sea, hay criaturas que pueden nacer con un conflicto, pero porque han conflictuado in útero, ¿no es cierto? Pero digamos, si todos los miembros de una familia en algún momento desarrollan más o menos el mismo programa, es porque todos tenemos creencias parecidas, tenemos nuestra psique, digamos, programada de alguna forma para que cierto tipo de vivencias las vivamos más o menos igual, como con resistencia. Digamos, imaginémonos, porque esta parte no la llegué a mencionar, una persona que está en resistencia, en oposición, no solamente va a tener diabetes, sino que es una persona que se opone a todo. Es una persona que dice que no, que se opone, ¿no? O sea, como que, y además se De ponen del hecho, otro lado, ¿no? Entonces, imagínate tú desde criatura, desde chiquitito, chiquitita, eh, creces en un entorno en el que todo es no, en el que siempre, ya, o sea, ya te enseñaron a oponerte y es como que natural oponerse y ya está tan imbuido en tu psique que para ti es normal oponerte sin que tengas el programa y entonces luego lo normal es oponerse y en eso ocurre algo, y entonces yo tengo que ponerme y ya es como que normal que termine dándose, ¿no? o en familias violentas donde siempre están peleando. Y Claro. me hiciste recordar, Carolina, que una característica de los pacientes que tienen en estos programas es que cuesta mucho tratarlos porque a todo lo que tú les digas nuevo, como es las 5 leyes, dice no, y te cruzan los brazos y dice, no, no, es resistencia y oposición constante a Sí. una nueva idea, una nueva forma de resolver las cosas. Carolina, Sí. hemos terminado. ¿Ya? Siento por los amigos que preguntaron, pero Carolina creo que les respondió igual dentro de su presentación. Te agradezco mucho tu participación. Nos vemos en unos 5 minutitos más con la siguiente de José Luis Leiva. El agradecimiento es todo mío. Gracias.